esperanza que nosotros podemos encontrar en esta porción de la Escritura. Amén. Me llama mucho la atención que el Espíritu Santo siempre trae unidad a su palabra. Y la hermana Fanny en la mañana nos hablaba de las tentaciones de Jesús y nos decía que el Señor Jesucristo también fue tentado, ¿verdad? De la misma manera que nosotros los seres humanos somos tentados, porque Él fue tentado estando en su humanidad. Y vamos a leer la Escritura ahí en el Evangelio según San Mateo. Vamos a estar leyendo los versículos 4 del 1 al 11, que es donde está esta porción de la Escritura que nos habla de las tentaciones de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Para ser tentado por quién? Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, 40 días y 40 noches había ayunado, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Cómo lo llama la Escritura? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí, hermanos, el significado de las tentaciones de Jesús lo vamos a ver desde diferentes aplicaciones que podemos tener a nuestra vida. Pero lo primero es que Jesús fue tentado primero para ser probado Él. Jesús fue tentado inmediatamente después de haber sido bautizado y antes de iniciar su ministerio público. Es importante notar en esta porción de la Escritura, Mateo 4, versículo 1, que dice la palabra de Dios que no fue el diablo el que llevó al desierto a Jesús. ¿Quién llevó al desierto a Jesucristo? Fue el Espíritu Santo el que lo llevó al desierto. Amén. Entonces, había aquí una intención de parte de Dios de probar a Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús necesitaba demostrar su autoridad como Mesías. Él necesitaba demostrar que era el Mesías escogido para poder cumplir con la misión que le había sido encomendada. Y él no iba a poder cumplir con esta misión valiéndose de sus atributos divinos como le propuso el diablo en la primera tentación. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esa no era la manera como Jesús iba a cumplir su misión. Tampoco Jesús podía cumplir su misión a través de la vanagloria, ganando una gran cantidad de adeptos a través de un milagro para él, ¿verdad? Como lo hubiera sido lanzarse del pináculo del templo para que los ángeles de Dios vinieran a rescatarlo. Y tampoco iba a cumplir su misión haciendo arreglos con Satanás, como Satanás le propuso en la tercera tentación de
postrarse y adorarle, y a cambio Él le daba todos los reinos del mundo. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo no se dio a ninguna de estas tentaciones, porque Él demostró, y esa es la aplicación para nosotros. Esa es una de las partes que tiene que ver con un regocijo para el pueblo de Dios, que Jesucristo demostró quién era, que Jesucristo demostró que todo lo que la Escritura dice de Él es verdad. Y eso nos da seguridad, porque eso nos asegura que lo que Él dice de nosotros, así es y así se va a cumplir. Amén. Gloria al Señor por eso. Entonces, la palabra tentar se traduce con dos significados. Primero, tentar, cuando es en un sentido positivo, es cuando el Señor interviene en la vida de sus hijos y se le traduce como probar. Cuando Dios interviene en la vida del pueblo de Dios, esta palabra que se traduce tentar, en la Biblia es traducida como probar. Y este fue el caso de Dios con Abraham. Dios probó la fe de Abraham. Dios estuvo ahí en medio de aquella prueba para Abraham de que le ofreciera a su hijo en sacrificio, porque estaba siendo probada la fe de Abraham. Y el resultado fue algo positivo. Dios juró por sí mismo cuando Abraham pasó esta prueba. Dios juró por sí mismo que lo iba a bendecir y que en él íbamos a ser bendecidos nosotros. En Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Amén. Entonces esa prueba el Señor lo hizo para algo positivo. Fue probada la fe de Abraham para algo positivo, y a través de la prueba de la fe de Abraham es que nosotros ahora somos hijos de Abraham en lo espiritual. Amén. Entonces, en el sentido positivo es cuando Dios interviene para permitir que nuestra fe sea probada y probar lo que hay en nuestro corazón, como lo hizo con Israel. Pero también en el sentido negativo, la palabra probar es cuando Satanás interviene también en la vida del ser humano o en la vida de los creyentes. Y en este sentido se le traduce como seducir, tentar o inducir al pecado. Es la influencia de Satanás en el ser humano con la intención de hacerlo caer en el pecado, de seducirlo, de impulsarlo a que cometa un pecado. Nosotros podemos ver aquí entonces que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto, pero fue probado, fue tentado por Satanás. Y de ahí es que vimos ahí en la porción bíblica que a Satanás o al diablo se le llama el tentador, porque él fue el encargado del proceso que Jesucristo vivió. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, mis hermanos, porque la consecuencia de ser probados cuando Dios interviene en nuestra vida, o de ser tentados cuando el enemigo viene en contra de nosotros, pues deben de ser diferentes. Es importante también notar aquí que tanto cuando el Señor viene a probar nuestra fe, como cuando el enemigo viene a tentarnos, en sí misma la tentación no produce algo negativo ni positivo en nuestra vida. Lo que produce lo negativo o lo positivo es cómo nosotros respondamos a esa tentación o a esa prueba. Amén. Mientras nosotros no hagamos algo para hacerle caso al enemigo, la tentación en sí no es pecado. Caer en tentación es el pecado, y de ahí que el mismo Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro nos dice que le pidamos al Padre: no nos dejes caer en tentación, porque el problema no es que la tentación esté ahí, el problema es caer en esa tentación, es
ceder a ese deseo de nuestra vida. Entonces, nosotros podemos ver aquí dos enseñanzas con respecto a Jesús. Primero, la tentación tiene una naturaleza que se manifiesta en tres formas como la tentación viene a nuestra vida. Y vamos a ver este proceso o estas formas en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, pero específicamente las formas están en el verso 16. Dice así la palabra de Dios, nos manda a nosotros los hijos de Dios. Esta escritura de Juan, de la primera carta de Juan, está dirigida al pueblo creyente, está dirigida a la iglesia. Amén. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén. Entonces, a través de la Escritura, nosotros podemos darnos cuenta, y gracias al Señor, porque nos da allí el conocimiento para que nosotros estemos firmes y para que nosotros estemos con precaución en nuestra vida. Nosotros podemos ser tentados de tres diferentes formas. Primero, a través de los deseos de nuestra carne, como dice aquí el versículo 16. A través de los deseos de la carne, a través de los deseos de los ojos y a través de la vanagloria de la vida. Y vamos a ver cómo el Señor Jesucristo fue tentado a través de estas tres formas. Amén. Vamos a verlo ahí. La primera tentación, nosotros vemos que el enemigo tentó a Jesús a través de los deseos de la carne. Mateo 4, 3 y 4. Mateo 4, 3 y 4 dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo, hermanos, vio una necesidad en Jesús. Había ayunado 40 días y 40 noches y para estas alturas Jesús tenía hambre. Y entonces viene a tentarlo a que él haga uso de su divinidad y usando su poder divino pudiera convertir esas piedras en pan y satisfacer su necesidad del hambre de su estómago. ¿Ok? Esta tentación el enemigo lo hizo a través de los deseos de la carne. Y no nada más estaba diciéndole, estaba queriendo incitar a Jesús a desobedecer al Padre, no dependiendo de Dios, sino usando su propio poder y divinidad para hacer las cosas y satisfacer sus propios deseos carnales. El diablo estaba incitando a Jesús aquí para que hiciera las cosas con independencia de su Padre. De esa manera también llega el diablo a nosotros, a nuestra vida. De esa manera nos susurra en el oído, tú puedes hacerlo. No necesitas que nadie te diga cómo hacerlo. Tú tienes el poder para hacerlo. Tú no necesitas depender de Dios, no necesitas depender de nadie. Tómalo y hazlo, porque tú lo puedes hacer. Tú puedes satisfacer tus necesidades. Pero la respuesta que el Señor Jesucristo le dio es algo que nos enseña a nosotros también cómo es que nosotros debemos de enfrentar a Satanás. Y Satanás, hermanos, se debe de enfrentar con la Escritura y con el conocimiento y el arraigo que la Escritura debe de tener en nuestro ser. Con esa transformación y esa convicción que la Escritura tiene que haber provocado en nuestro ser. De ahí la importancia de leer la Escritura, de ahí la importancia de escudriñarla,
de venir a los estudios, de venir a la escuela dominical, de ir a las casas de paz, de estar en contacto con la palabra de Dios escudriñándola, porque solamente ahí vamos a tener el conocimiento que necesitamos para poder enfrentar a Satanás cuando viene a tentarnos. Amén. El Señor Jesucristo nos los enseñó de esa manera y también le habla a Satanás diciéndole, no solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo le está refutando aquí a Satanás con lo que el Señor les había dicho al pueblo de Israel en Deuteronomio 8:3. En Deuteronomio 8:3, la Escritura dice, hablando Dios al pueblo de Israel, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. El Señor Jesucristo aquí estaba demostrando que Él primero conocía la Escritura y segundo que Él creía la Escritura. Le estaba diciendo, hermanos, el Señor Jesucristo podía haber convertido las piedras en pan o en el banquete que a Él le hubiera dado la gana. Pero no estaba para eso en el desierto, no estaba para eso en medio de esa tentación. El Señor Jesucristo demostró que Él venía a hacer la voluntad del Padre y no su propia voluntad. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Nosotros fuimos levantados no para hacer nuestra voluntad, no para seguir viviendo como queramos. Fuimos levantados para hacer la voluntad del Padre. Y Jesús le dijo esta lectura bíblica, esta parte de la porción bíblica, recordando que Dios había sustentado al pueblo en el desierto con maná, con una comida que jamás ellos habían visto, y que es poderoso el Señor, hermanos, para sustentarnos en medio de nuestras necesidades, porque Él no necesita valerse de cosas que ya están escritas, de cosas que ya existen. Él es el creador. Si no está el Señor, igual no los puede dar porque Él es el creador. Entonces, el Señor no se sujeta a las cosas de la naturaleza, a las leyes de la física, ¿verdad? La ley de la física dice que la materia no se crea ni se destruye, que nomás se transforma, pero Dios la crea. En Dios esta ley no opera porque Él sí lo crea. Amén. Y nosotros, si tenemos una dependencia del Señor, si nosotros le creemos al Señor, vamos a saber, en medio de la prueba, en medio de nuestra escasez, que tenemos un Dios que es proveedor, un Dios que así como sustentó a su pueblo en el desierto con el maná, así también a nosotros nos puede dar el alimento que necesitamos o cualquier cosa que necesitamos si nosotros vamos a su presencia, amén, y nos doblegamos delante de Él. El mundo dice, no necesitas pedir nada, tú puedes hacerlo. Dios dice, pídeme y te daré. Amén. Esa es la gran diferencia de depender o no depender de Dios. Amén. Entonces, en la segunda tentación, el enemigo lo tentó con la vanagloria de la vida. Mateo 4, del 5 al 7 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En la primera tentación, el diablo quería que Jesús fuera autosuficiente. Quería que Jesús no pusiera su confianza en el Señor. Amén. Quería que Él se sustentara con su mismo alimento, haciendo que las piedras se convirtieran en pan, en lugar de depender de Dios. En esta tentación va al otro extremo. Aquí quiere que Jesús tenga exceso de confianza. En el primero no quería que confiara en Dios y entonces provéete tú mismo.
pero ahora era un exceso de confianza que iba a llevar a Jesús a la vanagloria. Imagínense ustedes, Jesús tirándose de lo más alto del templo. Este era el templo que había reconstruido Herodes el Grande y que tenía como 15 pisos de alto, y era mucho más grande que el templo original. Y tenía sus pórticos y tenía sus jardines hermosos. Y allá en la parte más arriba, en un instante apareció Jesús con Satanás de compañía, incitándolo. Bueno, ya que me comprobaste que confías en tu Padre y ya que usaste la palabra para decirme que estás confiando en tu Padre, ahora yo también te digo con la palabra: aviéntate, porque está escrito que va a mandar a tus ángeles a guardarte. Hermanos, Satanás es muy peligroso para citar las Escrituras. Primero, porque las saca de contexto, y segundo, porque las cita erróneamente. Si usted ve la Escritura, vamos ahí al Salmo 91, los versículos 11 y 12, verá cómo Satanás ha sacado de contexto la Escritura. Y antes de ver ahí el Salmo 91, les vuelvo a leer cómo Satanás le dijo. Le dijo: échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso no es lo que dice el Salmo. Amén. El Salmo 91, Samuel, por favor, versículos 11 y 12 dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Amén. A que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesucristo sabía, hermanos, que hacer una necedad de ese tamaño, de aventarse nada más para demostrarle a Satanás que él era el Hijo de Dios, era algo que iba a desagradar profundamente a Dios. Porque cuando la vanagloria toca nuestra vida, hermanos, el Señor nos mira de lejos. El Señor mira de lejos al altivo y al soberbio. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo sabía que no debía ceder a esta tentación, porque hacer cosas que quieran demostrar quiénes somos nosotros y no darle la gloria a Dios, y después pretender que Dios venga y nos cubra, hermanos, es tentar a Dios. Y el Señor Jesucristo le contestó una vez más con la Escritura. Pero esta es la forma, hermanos, como nosotros debemos de interpretar las Escrituras. La palabra de Dios se interpreta con la palabra de Dios. Esto quiere decir que nosotros no podemos sacar del contexto en el que está escrito un versículo bíblico para luego querer aplicarlo, torciéndolo y acomodándolo a lo que queremos. Y para esto nosotros necesitamos citar la Escritura y luego ver todas las Escrituras que están relacionadas con esto. Y Jesucristo lo hizo así y le dijo a Satanás: escrito está también. Amén. O sea, sí es cierto que lo que me dices tú está escrito, mal referenciado aquí, pero sí es cierto que está escrito. Pero también está escrito que no vas a tentar al Señor tu Dios. Y esta escritura la cita Jesucristo de Deuteronomio 6:16. En Deuteronomio 6:16 dice nada más eso: no tentarás al Señor tu Dios. Pero es un mandamiento. Amén. No es una sugerencia, no es si quieres. Es un mandamiento no tentar a Dios. Cuando nosotros queremos probar algo para nosotros, hermanos, no esperemos tener el respaldo de Dios, porque es Dios el que se va a glorificar, no nos va a dar la gloria a nosotros. Dios dice que Él no le da su gloria a nadie. Amén. Entonces, en esta segunda tentación, el diablo quería que Jesús ahora demostrara un exceso de confianza que también lo llevaría a desobedecer a Dios. Acuérdense
que el propósito final de Satanás es que nosotros caigamos en pecado a través de las tentaciones que trae a nuestra vida. Amén. Y en la tercera tentación, lo tienta con los deseos de los ojos. Mateo 4 del 8 al 11 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Hasta aquí el diablo ha tentado a Jesús, primero queriendo llevarlo a una falta de confianza y de dependencia del Padre, después un exceso de confianza en sí mismo, ¿ok? Y otra vez de desobediencia al Padre, y ahora lo quiere probar con una falsa confianza. Una falsa confianza para otra vez caer en tentación. Hermanos, el peligro con esta tentación, con esta tercera tentación, es que Jesús, de caer en ella, podría ceder fácilmente. Miren, en el Salmo, déjenme le digo, ¿dónde está el Salmo? En el Salmo 2.8, Samuel, por favor. Salmo 2.8, Dios le había prometido a Jesús que le iba a dar todos los reinos del mundo. En el Salmo 2.8 dice la Escritura: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Entonces imagínense, Jesús ya se le había prometido que le iba a dar eso. Qué tentación tan grande tener todo eso sin pasar por la cruz. Qué lucha tan grande en su interior. El decir: voy a tener lo que mi Padre me prometió, pero sin la cruz de por medio. Pero otra vez, hermanos, Jesús sabía que venía. Y Jesús sabía que nada, ninguna bendición, ninguna posesión iba a ser sin la cruz. Él tenía que pasar por la cruz y por eso de inmediato le contestó a Satanás con la siguiente lectura bíblica, ¿verdad? El Señor, hermanos, es el único que es digno de recibir nuestra adoración. Satanás quería que Jesús se postrara y lo adorara y a cambio le iba a dar los reinos del mundo. Pero el único digno de esa adoración es nuestro Padre, y Jesucristo así lo entendía y así se lo manifestó a Satanás. En 1 Juan 5:19, la Escritura nos dice que efectivamente el mundo está bajo el dominio de Satanás. Efectivamente Satanás le podía ceder ese dominio a Jesucristo. Por eso es que esta era una tentación muy peligrosa para Jesús. Amén. 1 Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esto, hermano, nos dice a nosotros que nosotros como hijos de Dios no vamos a estar exentos de la tentación, porque todo lugar donde nosotros vayamos va a estar bajo la influencia y el dominio de Satanás. Está temporalmente bajo el dominio del maligno. Originalmente Dios le había dado este dominio al hombre, pero el hombre cayó en tentación. Y esto, hermanos, me lleva a la siguiente reflexión con respecto a nosotros, porque aquí fue como Jesús fue tentado y fue probada su fe y fue demostrado que Él era el Mesías, el Hijo de Dios que venía a salvarnos y que tuvo el poder y la autoridad para poder salvarnos. Pero el enemigo, hermanos, opera de esa manera desde el principio. Desde el principio, el diablo opera con estas tres mismas formas de tentación. Vamos a verlo en la Escritura. Allí en el libro de Génesis. Pon la cita que te di, Samuel, por favor, de Génesis. Ahí podemos ver nosotros, Génesis 3:16, si mal no recuerdo, podemos ver nosotros, sí, 3:6, perdón.
Podemos ver nosotros la tentación de Adán y Eva, la tentación en el huerto del Edén. Miren ustedes. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne manifestados ahí. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Yo satisfago mis deseos, mi hambre. La misma satisfacción que el enemigo quería que Jesucristo tuviera a través del pan. Vio que era bueno para comer y árbol y que era agradable a los ojos. Ahí los deseos de los ojos, ¿verdad? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí está la vanagloria de la vida. ¿Se dan cuenta cómo desde el inicio Satanás opera de la misma manera? Lo triste, hermanos, es que nosotros no aprendemos. Lo triste es que miles de años después sigue operando de la misma manera y nosotros seguimos cayendo en las mismas tentaciones. Desde el huerto del Adán y de la Eva, desde el huerto del Edén, Jesucristo, el enemigo vino a tentar de la misma manera que Jesucristo fue tentado. Vino a tentar a través de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. De esa misma manera fueron tentados ellos. Jesucristo fue tentado de la misma manera. Y nosotros, hermanos, ¿qué creen? Pues vamos a ser tentados igual, somos tentados igual. El libro de Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 13 al 15, nos habla de la manera como la tentación opera en nuestra vida. Y lo vemos aquí, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, este es el proceso que sigue la tentación en nuestra vida. Primero va a llegar a nuestra mente, pero dice nuestra concupiscencia. ¿Quién tiene un concepto claro de lo que es la concupiscencia? ¿Quién sabe? Amén. La concupiscencia, hermanos, es un deseo desmedido para traer satisfacción carnal a nosotros mismos. Amén. Esa es la concupiscencia. Entonces Santiago nos dice que nuestra concupiscencia, esos deseos internos que batallan en contra del espíritu, eso es lo que es seducido y atraído para darle entrada al pecado. Nos decía la hermana Fanny, cuidado porque le abrimos puertas al enemigo. Amén. Así abrimos puertas al enemigo y le damos entrada. Y cuando entra, nuestro propio deseo, nuestras propias concupiscencias hacen el resto. Y entonces una vez que ha venido a nosotros y le hemos permitido entrar y lo hemos entretenido en nuestros pensamientos, le dejamos llegar al corazón. Lo que sigue es dar a luz pecado. ¿Se da cuenta que usa la palabra dar a luz? Quiere decir que hay una gestación que se hace y que inicia en nuestra mente, porque el enemigo tiene como campo de batalla la mente. Hermanos, Él no nos puede tocar. La Escritura nos dice que nosotros no podemos ser tocados por el diablo, pero nuestra mente puede recibir dardos de fuego del maligno que nos pueden hacer caer en la tentación. Y esto es lo que les compartía al inicio. Lo que nosotros hagamos con esa tentación es lo que va a pasar. Como en el caso del huerto del Edén, Adán y Eva sucumbieron a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. ¿Y qué pasó con eso que ellos hicieron? Pues ocurrió
la caída de toda la raza humana. Amén. Dice la palabra de Dios, déjenme les digo, en el libro de Romanos, es que no se quiere dar vuelta. Bueno, así no lo veo, pero bueno. Romanos 8:18. Dice que por la transgresión de un solo hombre vino la condenación a todos los hombres, porque la transgresión de Adán fue precisamente en la desobediencia de haber caído en la tentación en el huerto del Edén. Pero así, de esa misma manera, por la justicia de un solo hombre que no cayó en tentación en el desierto, por esa justicia vino la justificación a todos los hombres. Amén. Gloria al Señor por eso. Aunque Satanás ha operado igual desde el inicio de los tiempos, como se ha respondido a la obra de Satanás en la vida, es la diferencia, hermanos. Uno sucumbió y nos trajo el pecado a toda la humanidad. El otro no cayó en la tentación y por eso está la justificación para todo aquel que en Él cree. Porque el que en Él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Amén. Gloria al Señor por eso. Entonces, nosotros podemos ver el cuadro de la tentación de Adán y Eva y el cuadro de la tentación de Jesús. Y podemos ver que con respecto a Adán y Eva, ellos estaban en muy buenas condiciones, vivían en un paraíso, hermanos. Ellos no tenían necesidad de trabajar, no tenían que batallar por la comida, no tenían que sufrir pena, ni dolor, ni vergüenza, porque no tenían conciencia de esas cosas. Pero allí en su paraíso, ellos cayeron en tentación. Y eso nos habla que nosotros no nada más vamos a tener tentaciones en tiempos malos. Vamos a tener tentaciones cuando estemos en bonanza, cuando estemos en buenos tiempos. Ahí va a venir el tentador a querer que aquello que tenemos no glorifique a Dios, que lo glorifique a Él. Porque el fin último de Satanás, como lo hizo con la tercera tentación, es que nosotros nos postremos a adorarle a Él, es quitarle la adoración a Dios. Esta fue su idea desde el principio, desde que Él mismo se rebeló contra Dios. Subiré a los cielos y pondré mi trono a un lado de las estrellas, a un lado del trono de Dios, y seré semejante al Altísimo. Esto es lo que Él siempre ha querido, que el mundo entero le rinda a Él la adoración. Y algo más que nosotros necesitamos tener en cuenta, mis hermanos, es que si Satanás no se detuvo en tentar a Jesús, el Hijo de Dios, sabiendo quién era, no se va a detener en tentarnos a nosotros. Pero nosotros tenemos, primero, pues la escritura que nos habla de este hecho de la tentación de Jesús. La escritura que nos habla de cómo también Adán y Eva fueron tentados. Esos reinos que Satanás le ofrecía a Jesús y que Dios le había dicho que se los iba a dar a Jesús, el hombre los había perdido. Al hombre, cuando Dios lo hizo, le dijo que iba a señorear sobre toda la creación de Dios. Amén. Pero el hombre perdió ese derecho ahí mismo en el huerto del Edén cuando cayó en tentación. Después el diablo confirmó su derecho, porque el diablo le arrebató el derecho al hombre. Lo confirmó a través del pueblo escogido de Dios, Israel, que una y otra vez cayó en pecado, dejando a Dios y yéndose detrás de la idolatría. Y Satanás lo confirmó. Pero ahora con Cristo, Satanás viene y se encuentra con el que le va a quitar el imperio, con el que le quitó y lo exhibió públicamente y le quitó todo poder sobre el pecado. Los que somos de Cristo, hermano, el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, pero nosotros seguimos teniendo libre albedrío para seguir decidiendo qué vamos a hacer con las tentaciones que nos llegan a nuestra vida. Amén. Entonces, a través de lo que pasó con Jesucristo en las tentaciones, a nosotros como creyentes, el Señor nos
nos da seguridad de que vencer la tentación es algo que a nosotros nos da certeza y nos ayuda. Miren, en Hebreos 2:18 nos dice la Escritura, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Es poderoso para socorrernos. El Señor Jesucristo sabe lo que es la tentación. Él tomó forma de siervo, Él se hizo hombre y vivió, como veíamos en la mañana en la clase de la hermana Fanny, vivió con nuestras mismas limitaciones, con nuestras mismas carencias, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo frío, se enojó y experimentó nuestras emociones, pero también experimentó nuestras tentaciones. Y porque Él fue tentado, es poderoso para socorrernos cuando somos tentados. También en Hebreos 4:15 nos dice la Escritura que nosotros tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades. Amén. No nada más de las tentaciones. Él es capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades porque Él probó ser quien era. Y Él es ahora el sumo sacerdote para nosotros, que nos da entrada al reino de los cielos y que nos da entrada por el velo de su sangre a la presencia misma de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesucristo por esto. Pero además de esto, como Él comprende nuestras tentaciones cuando somos tentados, porque Él fue tentado, la única diferencia, hermanos, porque si no, no hubiera podido salvarnos, la única diferencia con Jesús es que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Él no cayó en el pecado, ¿sí? Él fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. La única diferencia es que Él no cayó en el pecado. Pero también nos dice que nosotros tenemos ese poder de no caer en el pecado, pero también podemos caer en el pecado. Y entonces nos deja 1 Corintios 10:13 como otra salida para nosotros cuando somos tentados. Y dice, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que te dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Amén. Tenemos siempre nuestras tentaciones, siempre podemos voltear a otro lado y ver que el Señor nos tiene una salida. De nosotros va a depender tomar la salida que Dios nos dio, pero la salida, Dios que es fiel, ahí nos las puso para que nosotros tengamos manera de salir de la tentación, porque Él conoce que la tentación es poderosa, porque Él conoce que la tentación es lucha para nosotros. Por eso es que siempre nos da una salida para que podamos resistir. Y sabemos que la palabra de Dios, esa es la espada que nosotros tenemos en contra del diablo. De toda la armadura que Dios nos ha dado, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, es la única arma ofensiva que tenemos en contra de Satanás, porque la armadura que se nos dio a nosotros allá en el libro de Efesios capítulo 6, esa armadura, hermanos, es para pelear guerra espiritual, y la guerra espiritual la peleamos en contra del enemigo. Así es que la única arma ofensiva que tenemos en contra del enemigo es la espada del Espíritu. Y nos dice la Escritura que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios debe de morar con abundancia en nuestros corazones. Por eso es que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Y si el corazón nuestro está lleno de palabra de Dios, va a hablar palabra de Dios como Jesucristo a Satanás. Amén. Y la manera en la que nosotros vamos a resistir al diablo es precisamente así. Jesucristo hizo que el diablo huyera y tomó autoridad cuando le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, ¿verdad? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás dice que se fue. Satanás no puede permanecer cuando Jesucristo da una palabra de autoridad y le dice, vete. Y esa misma autoridad nos la dio a nosotros. En mi nombre echarán fuera demonios, dijo el Señor. Esa misma autoridad nosotros la tenemos de parte del Señor Jesucristo. Pero
Santiago 4:7 nos dice cómo nosotros debemos de hacer que Satanás se vaya a nuestra vida. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos al diablo? Con la palabra de Dios. ¿Cómo resistió Jesús al diablo? Con la palabra de Dios. ¿Qué fue lo siguiente que hizo Satanás? Huir de él. La Escritura nos dice que lo dejó por un poco de tiempo, hermano. No es como que ya se fue y nunca más lo volvió a molestar, ¿ok? Lo dejó por un poco de tiempo y se fue. A nosotros, hermanos, la vida nuestra es una lucha diaria en contra del enemigo. No es como que ahorita peleamos la batalla y vencimos en la tentación y ya quedamos libres. El enemigo va a volver y va a volver a lo mejor con las baterías más recargadas. Por eso es que nosotros debemos recargar también nuestras armas, nuestras municiones con la palabra de Dios, para que el diablo entonces huya de nosotros cada vez que llega a nuestra vida y nosotros lo resistamos con la palabra de Dios. Así es que las tentaciones de Jesús nos enseñan primero que para Él era mostrar quién era Él, que Él era el Mesías que el pueblo estaba esperando, que Él era el Dios que nos vino a rescatar y que tiene poder y autoridad para hacer lo que hizo y para delegárnoslas a nosotros. Pero también nos vino a enseñar cómo es que el diablo opera, hermanos, y cómo ha operado desde el principio. Y es importante estar atentos a esos deseos que nos llegan para satisfacer nuestros deseos carnales, para satisfacer los deseos de nuestros ojos o la vanagloria de la vida. Miren, no todas las tentaciones ocurren en el desierto. Solamente la primera tentación la tuvo Jesús en el desierto. La segunda tentación de Jesús, hermanos, fue en el templo. Aquí, en el templo, la segunda tentación estaba relacionada con la vanagloria. Aquí en el templo, nosotros estamos expuestos a caer en la tentación de la vanagloria. ¡Ay, qué bonito canto! Es que soy muy buen predicador. Es que yo sirvo muy bien. Yo soy muy buen maestro, muy buena maestra. Y entonces, hermanos, la vanagloria toca lugar en nuestra vida. En lugar de darle la gloria a Dios, hacemos las cosas dentro de la iglesia por vanagloria. No las hacemos con el deseo de que Dios sea honrado. Allí, en el templo, fue la segunda tentación de Jesús. Y la tercera, pues fue en la cima de un monte muy alto. Quiere decir que el diablo puede venir en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia a tocar nuestra vida. Por eso es necesario estar siempre alerta, estar firme contra las acechanzas del diablo, nos dice la palabra de Dios. Amén. Pero el Señor nos da la salida y nos da la enseñanza de cómo nosotros podemos salir victoriosas de todas las tentaciones que el enemigo nos pone a nuestra vida. Amén. Te damos gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz. Padre, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica, a no ser oidores olvidadizos, Señor, de lo que tú mandas a nuestra vida. Ayúdanos a ser, Señor mío, instrumentos también en tu mano para llevar esa palabra viva y eficaz y que el mundo entero conozca de ti y que tú seas, Señor mío, el Rey en la vida de todas las personas, que tú seas el Señor de la vida de todos aquellos, Padre, que te hemos abierto nuestro corazón para darte a ti la gloria a través de nuestra manera de vivir. Ayúdanos a ser libres, a salir vencedores en las tentaciones, Señor, porque estemos atentos a tu palabra, al alimento espiritual y a escudriñar las Escrituras y conocer el testimonio de Jesucristo a través de ellas. Te damos gloria y honra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.